Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar en la clase virtual sobre los vectores de posición, ya que en nuestra agenda nos piden vectores de posición y vectores resultantes. Voy a compartir la agenda para ver las actividades que hay que realizar o que tuvieron que realizar desde ayer. Ayer era una lectura sobre 10 países que les afecta el cambio climático. Y tenían que hacer una reflexión sobre cada uno de esos países para hoy trabajarlos matemáticamente. Tenemos que nos piden de hacer un mapa mundi, y en ese mapa mundi trazar vectores desde Ecuador, formando el origen, hasta cada uno de los países citados en la agenda. Como les indicaba ayer, tenían que leer sobre 10 países, que son los principales países donde más se siente el calentamiento global, y al día de hoy ubicar esos países en un mapa mundi hecho a escala, o lo pueden imprimir, lo pueden dibujar, ya depende de ustedes, y partiendo desde el Ecuador, trazarlo hasta diferentes países. Luego, hacer lo mismo, pero en un plano cartesiano, para encontrar el vector posición y el vector resultante, tanto de manera gráfica como analítica. Y para los alumnos de primero bachillerato, leer adicionalmente las páginas del libro de matemática primero y resolver el ejercicio 3 de la página 166. Entonces, eso es lo que tenemos ahí de Profe, nuestra que solo agenda. era eso, resolver la página o qué, nosotros, el primero B, No, de primero, ustedes adicional a lo que vamos a hablar, van a resolver lo de la página 166, el ejercicio número 3, solo primero, porque por eso dice el libro de primero de bachillerato. Ese ejercicio adicional a lo demás que está ahí, que es ubicar los países en un mapa mundi y hacer un plano cartesiano, ¿sí? ya. Profe, una pregunta, y los de segundo hay que hacer el mapa, ¿verdad? Sí, todo eso, lo que vamos a indicar ahora. Yo hice un ejemplo, ustedes van a hacer de todos los países. Ya les voy a poner, voy a dejar de compartir la agenda que está ahí y vamos a compartir la diapositiva. Todos los ejercicios que están ahí, excepto los del libro de primero, para segundo y tercero. Y primero tiene que hacer también con todos los libros de primero de bachillerato. Ahora, pero vamos a entender qué es un vector de posición, para que tengan claro lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Igual ya les envié el PowerPoint a los grupos, y aquí lo que vamos a hacer es explicar, y si podemos hacemos un ejercicio aparte para poder eh, entender mejor lo que es los vectores de posiciones y lo que es vector resultante. Tenemos la diapositiva que les estoy proyectando. Tenemos que tener muy claro qué es un vector. Ya la vez pasada creo que lo vimos en física, si no mal recuerdo, en física vimos lo que es un vector, pero lo volvemos a confirmar ahora en matemática. Entonces, un vector, si alguien puede leer, por favor lea lo que dice ahí, que es un vector. Yo, profe. Un vector es un segmento de recta oriente mediante una punta de flecha dibujada en uno de sus extremos, donde el punto A se llama origen y el punto de la flecha B se llama extremo del vector. El vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Eso deben grabárselo de memoria. Un vector es un segmento. Si usted no le pone la flechita al extremo, ya no es un vector. Normalmente los jóvenes se confunden en eso, simplemente es en una línea. El vector termina en flecha. El vector tiene
módulo, dirección y sentido. ¿Qué es el módulo? El módulo es qué tamaño tiene el vector. La dirección es el ángulo. Y el sentido le indica la flecha. Un ejemplo, aquí en este ejemplo que dice, este vector recto tiene un módulo que va de A a B, su dirección va a ser un ángulo de 0 grados en la horizontal, y su sentido va a ser, si usted lo ve, va a ser a la izquierda de la pantalla o a la derecha de ustedes. Eso es módulo, dirección y sentido. Es el concepto básico de un vector. Ahora, vector posición, ¿quién puede leer eso de ahí? ¿Qué es el vector posición? Disculpe, profesor, muy buenas tardes. Me gustaría, con su permiso, en la lectura. Lea, por favor. Gracias. Un vector posición es un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen. También representa la distancia que separa dichos puntos. En vector posición, usted une el origen de coordenadas 0,0 con un punto P del espacio. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Entonces, el vector posición no es otra cosa que un vector que parte del origen en el plano cartesiano. Es un vector posición. Parte del origen y es su magnitud o su medida es un vector posición. Entonces, siempre va a partir del origen y va a llegar a un punto cualquiera X, Y. Este punto cualquiera puede ser, si yo cuento aquí en el plano cartesiano, 1, 2, 3, 4 sería en X, 1, 2, 3 en Y. Entonces sería de 0, 0 a 4,3 y ya reemplazaría X y Y. Eso es el vector posición. Una vez que tengo claro que es el vector posición que parte del origen, vamos a la tarea. La tarea dice vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países. Usted tiene 10 países. Usted tiene 10 países. Y aquí tengo mi plano cartesiano. Y yo tomé solo de ejemplo hasta Japón. Yo tomé de ejemplo solo hasta Japón. Poner un poquito más grande. Yo tomé hasta Japón. Ustedes tienen 10 países. Va a ser lo mismo con los 10 países. Entonces, Ecuador va a ser mi origen. Ecuador va a ser mi origen. Y tengo hasta Japón. Aquí hice mi vector posición. Comienza en el origen en Ecuador y termina en punta o en flecha en Japón. Como usted ve en el mapa mundi hay un plano cartesiano. ¿Cuál es el plano cartesiano? Los meridianos son las Y. Todo lo que es los meridianos son las Y. Y las equinocciales son las X. Por eso que la línea de Ecuador, que parte al mundo en dos, es el punto 0. La línea ecuatorial es el eje de las X y el meridiano de Greenwich, que está en Inglaterra, es el eje de las Y. Parte ahí sería 0,0. Pero, como nos están pidiendo Ecuador, nosotros vamos a tomar como que Ecuador es nuestro eje de coordenadas. Entonces, el meridiano que pasa por Ecuador va a ser nuestro eje de las Y y la línea ecuatorial va a ser el eje de las X. Y aquí tenemos ya el vector desde Ecuador hasta Japón. Eso de forma en el mapa mundi. Usted lo tiene que hacer igualito así. Usted dibuja un mapa mundi, lo imprime, lo hace en cartón, como usted quiera, para tener clara la idea. Luego, Profe, lo de primero también. Todos, porque Yeah. el mapa mundi es de ciencia. Simplemente nosotros vamos a aplicar vectores y matemáticas a las ciencias sociales. Luego que tengo ya definido mi punto de origen, que va a ser Ecuador, hasta Japón, usted va a tener que hacerlo con los 10 países. Luego lo reemplazo y hago mi plano cartesiano. Entonces, de nuevo, desde Ecuador hasta Japón, y tracé aquí mi vector, ¿sí ven? Desde el origen, que es Ecuador, hasta Japón. Y contando los espacios, los meridianos,
tengo 14 en X y tengo 2,5 en Y. Voy a retroceder para que vean eso de ahí. Aquí están el cuadrante. Voy a contar cada uno de ellos. Hasta acá me da 14 y si subo me da 2,5, que es lo que lo reemplazo en el plano cartesiano. 14 y 2,5. Entonces aquí mi punto va a ser 0,0 y acá mi punto va a ser 14 en X y 2,5 en Y. Una vez que ya tengo definido mi plano cartesiano, mis valores en X y mis valores en Y, aplico la fórmula para encontrar el módulo o magnitud. O sea, ¿cuánto mide ese vector? ¿Cuánto mide este vector de aquí? Desde el origen, desde Ecuador hasta Japón, ¿cuánto mide? Y aplico la fórmula, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Este más siempre va a ser más, nunca va a ser menos, pero a veces se equivocan y ponen menos cuando el valor de aquí adentro es negativo. Siempre va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Porque el signo, si por alguna razón x es negativo o y es negativo, siempre que se eleva al cuadrado se vuelve, eso es el segundo. Cuando un valor negativo se eleva al cuadrado se vuelve, Positivo. se vuelve Positivo, positivo. Exactamente, gracias Monte. Exactamente, gracias Monte. Siempre valores negativos elevados al cuadrado van a volverse positivos. Por eso aquí va a ser siempre más. ¿Recuerdan el valor que era de x? 14, lo elevamos al cuadrado. Más el valor de y, que era 2,5 elevado al cuadrado. 14 elevado al cuadrado, 196. Más 2,5 elevado al cuadrado, 6,25. La suma de estos dos valores me da 202,25. Saco la raíz cuadrada y ese vector posición va a tener un valor de 14,22. 14,22. Ese 14,22 es la unidad de medida, dependerá de qué nos hayan dado. Si nos dieron en metros, va a ser 14,22 metros. Si nos dijeron kilómetros, va a ser 14,22 kilómetros. El valor no va a cambiar si la unidad de medida. Puede ser metros, puede ser grados, puede ser kilómetros. Pero este valor va a ser el que tenemos, 14,22, dependiendo de la unidad de medida que nos indique. Como no nos dieron ninguna unidad de medida, lo dejamos como 14,22. ¿Sí? Eso con relación a Japón. Otro ejemplo, voy a dejar de compartir un ratito la diapositiva para poner un ejemplo de, voy a hacerlo ahora con Alemania, para que hagan con los 8 países restantes. Ahí tenemos desde Ecuador hasta Alemania. Desde Ecuador hasta Alemania. Si logran visualizar, perdón. Sí, profe. Sí, profe. Desde Ecuador hasta Alemania. Como aquí tenemos 0,0, cuento los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Entonces aquí pongo con la misma fórmula, 5,5 elevado al cuadrado. Luego subo aquí 1, 2, 3, 50. Y tengo en Y 350 elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Aquí tengo, vamos a hacerlo más grande para que puedan visualizar. Esto de aquí, el plano, esto de aquí lo hago en un plano cartesiano. Una vez que lo hago en un plano cartesiano, saco los cálculos. Tenemos aquí 550 de aquí a acá y 350 hasta arriba. Y multiplicamos 5,5 al cuadrado sería 30,25 si no me equivoco. ¿Tienen una calculadora ahí? Con 15. ¿Con 15 o 20, 30?
No, 25, con 25. Eso. Con Y 25. 3,5 al cuadrado, si no me equivoco, es 12,25. ¿Sí o no? Sí. 12,25. La suma de eso me da 42,50. 50. ¿Sí o no? ¿Y la raíz de eso? Profe, yo no veo. ¿No ves? ¿Por qué? ¿Ahí? No, se me sale. ¿Te sale oscuro? Tengo negra la pantalla. Ajá. Y ahora se te dañó el teléfono. 42,50, ¿cuál es la raíz de 42,50? Esos que están con la calculadora. 66.51. Ya. 6. 651. Ya. 51. Dejémoslo como te dieron, dejémoslo con 2 decimales. Sería 6,51. Con 1 o con 2 decimales. Tenemos, como estamos trabajando con Ahí, 2 ahí. decimales, tenemos 6,51. Entonces, este vector de aquí va a tener, su magnitud va a ser de 6,51. 6,51. ¿Sí ven? Ese va a ser mi vector posición de 6,51. ¿Cómo represento esto en mi plano cartesiano? Entonces hago mi cuadrante. Voy a dejar de compartir para compartirles GeoGebra para hacer. Entonces, vamos a compartir ahora GeoGebra para graficar ese vector de posición. Usted lo va a hacer en su cuaderno, no hay problema, hace el cuadrante. Recuerde que todos los espacios deben tener el mismo porte. No puede hacer espacios más grandes, espacios más pequeños. Cada espacio en su plano cartesiano tiene que ser exactamente igual para que le salga bien la gráfica. Ahí estoy compartiendo GeoGebra, que es un plano cartesiano digital. Con la calculadora que estaba sacando. Listo. Las lleva, si son las 3 bien. Ahí tenemos el plano cartesiano y me piden graficar ese vector, ¿sí o no? Entonces voy a graficar el vector, cojo mi pluma o mi lápiz y parto del origen hasta las coordenadas 5,5 y 3,5, ¿sí o no? Así era, ¿no? 5,5, 3,5. Y ahí tengo mi vector. Y ahí está graficado mi vector. Sí, profe. Sí, profesor. Ahí tenemos graficado el vector desde Ecuador hasta Alemania. Desde Ecuador hasta Alemania. 5,5 en X, 3,5 en Y. Eso es con relación al vector posición. Pero también nos piden el vector resultante. Nos piden vector resultante. Entonces vamos otra vez a las diapositivas. Así mismo tomé de ejemplo 3 países. Usted tiene que tomar de ejemplo los 10 países. Ahí sí tiene que hacer los 10 países en su portafolio. Yo solo tomé 3 países para que tengan clara la idea y hagan lo mismo pero con los 10 países. Tenemos, dice el vector resultante desde el Ecuador hasta los diferentes países. Usted tiene que hacer desde Ecuador hasta todos los 10 países. Yo solo tomé 3. Tomé Japón, Filipinas y Alemania. Si logran visualizar, tengo Ecuador, lancé un vector posición a Filipinas, un vector posición
a Japón y un vector posición a Alemania. Aquí. Usted debe tener en su mapa mundi 10 vectores posición por los 10 países. Uno por cada país debe tener 10 vectores posición. Yo tengo aquí 3 porque solo tomé 3 países. Luego que hace eso, los dibuja en el plano cartesiano para poder sacar los cálculos. Aquí tengo. Usted en su plano cartesiano va a tener 10 líneas. 10 líneas, 10 flechas. Yo tengo 3, porque solo tomé Japón, Filipinas y Alemania. 1, 2, 3. Usted va a tener aquí 10. Para sacar el vector resultante, cuando tengo varios vectores de posición, lo que hago es trabajar con los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Los valores en X y los valores en Y. Los valores en X y los valores en Y. ¿Por qué hago eso? Porque cuando un vector es horizontal, puedo sumar uno con otro. Si yo tengo 3 vectores horizontales, lo único que hago es sumar. Irlo sumando los valores y el vector resultante va a ser la suma de esos valores. Como aquí. Aquí todo lo bajo a X y sumo las X. Tengo 5,5 más 13 más 14 en X. Y en Y tengo 1 más 2,5 más 3,5. Se me va a hacer más fácil. Descompongo cada uno de ellos en sus valores en X y Y. Es para sacar el valor resultante. De cada uno de los vectores de posición, saco sus valores en X y sus valores en Y. Grábense esto para cambiar la siguiente hoja. El primer vector, que es Alemania, tiene 5,5 en X, 3,5 en Y. El siguiente vector, que es Japón, tiene 14 en X y 2,5 en Y. El tercer vector, que es Filipinas, tiene 3 en X y 1 en Y. Con esos valores, una vez que grafiqué bien, voy acá. Sumo todos los valores de X, y aparte todos los valores de Y. Usted aquí va a tener 10 valores. Yo solo cogí 3 de ejemplo, Japón, Filipinas, Alemania. Usted va a poner en los valores de X 10 valores. Y esos 10 le va a dar un resultado. En valores de Y, 10 valores y eso le va a dar un resultado. Como vimos en el plano cartesiano, teníamos 5,5, 5,5, 13 y 14. Sumo esos valores en X y me da 32,5. Lo mismo hago con Y. En Y tenía 1, que era de Filipinas, 2,5 que era de Japón y 3,5 que era de Alemania en Y. Sumo esos valores y me da 7. Si ven que es más facilito sumar en forma lineal, sumo los valores de X y sumo los valores de Y. Y ya tengo mi valor, 32,5 valores de X y 7 en valores de Y. Una vez que tengo esos valores, aplico la misma fórmula anterior, simplemente le cambio los nombrecitos. En vez de tener aquí solo X al cuadrado y Y al cuadrado, ahora tengo valores de X al cuadrado más valores de Y al cuadrado para darme el vector resultante. El vector resultante va a ser igual a todos los valores de X al cuadrado más todos los valores de Y al cuadrado. Siempre aquí va a ser más. No se olviden, no olviden eso, siempre va a ser más. Porque es una suma. Y tengo, en X, ¿cuánto nos dio? 32,5 era. 32,5 al cuadrado más los valores de Y, que son 7 elevado al cuadrado. Entonces multiplico eso y me sale 1056,25 en X más 49 en Y. El valor total va a ser 1105,25, a lo que le voy a sacar la raíz cuadrada. Una vez que saco la raíz cuadrada, tengo mi vector resultante. 33,24. Ese va a ser la magnitud. ¿Cuánto mide ese vector resultante? 33,24. Y estos valores que están aquí, valores en X y valores en Y, me representan las coordenadas. Entonces voy a tener un vector resultante que va a valer 32,24 y va a estar en el punto 32,5 en X y 7 en Y. 32,5 en X y 7 en Y. Una vez con eso, lo que hago es graficar. Y efectivamente, mi vector resultante tiene
va hasta 32,5 en X y va hasta 7 en Y. Porque usted solo 3 países. Usted tendrá que ver cuánto sale con los 10 países y al final tendrá que hacer esta gráfica del vector resultante con las coordenadas que les da en la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ahí en un plano cartesiano puedes poner todos los países. Debería, un plano cartesiano a todos los países. Ah, ok. Eso para sacar el vector resultante. Ah, ya. El vector resultante, así como yo puse 3 países, usted lo pone los 3 en un plano cartesiano. El vector Así debería ser, resultante, profe. No, sí. así es. Son 3 tareas. Para los de primero son 3 tareas, para los de segundo y tercero son solo 2 tareas. La primera es determinar los vectores de posición de cada país. Son 10 países, tiene que hacer 10 vectores y sacar su magnitud de cada uno de esos 10 vectores, la magnitud de cada uno de esos 10 vectores. Luego, en un plano cartesiano, poner todos los 10 vectores y sumar los valores en X, los valores en Y y sacar el vector resultante de esos 10 países, tomando como origen el Ecuador. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Profesor, Más o disculpe, menos así terminaría, profe. ¿Perdón? Más o menos así terminaría, no, profe. Así es. ¿Alguien iba a preguntar algo? yo, profesor, disculpe. Mi mamá quería intentar descargar en el de las diapositivas que usted nos envió del grupo, pero no lo puede descargar. Lo puede. Es PowerPoint. Tal vez debería bajar Office al celular. Pero igual yo este video también ya lo voy a... Se los envío al grupo para que lo vean en YouTube. Ya que muchas gracias. Para algunos con teléfonos, si no tienen Office o alguna aplicación para ver PowerPoint, no lo van a poder ver. Voy a tratar de hacerlo en PDF también para enviárselos, el mismo material. Y el video apenas terminemos la clase, voy a ver si lo renderizo para hoy enviárselo o más tardar mañana en la mañana. Listo, si no hay ninguna otra inquietud, muchas gracias por haber asistido.